¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando un auto es tan revolucionario, tan brillante, que el mundo simplemente no está listo para él? Pónganse cómodos, suban el volumen y prepárense para conocer la increíble y a veces trágica historia de 11 autos que fueron detenidos por estar demasiado adelantados a su época. Imaginen esto. Los diseñadores de General Motors, bajo la batuta del legendario Bill Mitchell, deciden tomar el Corvair, un auto familiar innovador pero modesto, y transformarlo en un deportivo que parecía sacado de una película de ciencia ficción. El resultado fue el XP777, más conocido como el Corvair Monza GT, un prototipo experimental que era pura audacia. Lo primero que te atrapa es su diseño. Con una altura de apenas 1,06 metros, era increíblemente bajo y aerodinámico, resultado de exhaustivas pruebas en el túnel de viento. Sus líneas suaves y su carrocería de fibra de vidrio eran obra de los geniales Larry Shinoda y Tony Lapine, quienes se inspiraron en conceptos europeos para crear algo radicalmente nuevo. Para entrar, se levantaba toda la cabina hacia adelante, como la carlinga de un caza a reacción. Y para acceder al motor, toda la sección trasera se elevaba, revelando el corazón de la bestia. Pura teatralidad. Y hablando del corazón, aquí viene una de las grandes curiosidades. A diferencia del Corvair de producción, que tenía el motor colgado detrás del eje trasero, el Monza GT lo montaba en posición central. Los ingenieros giraron 180 grados el conocido motor Turbo Air 6 de 2.4 litros y 102 caballos, situándolo por delante del transeje. Esto le daba un equilibrio de pesos casi perfecto, digno de un verdadero auto de carreras. Aunque 102 caballos no suenan a mucho hoy, para un coche tan ligero y aerodinámico, prometía una experiencia de conducción emocionante. El Monza GT no solo era una cara bonita, estaba repleto de tecnología avanzada para la época. Contaba con frenos de disco en las 4 ruedas, llantas de aleación de magnesio y una suspensión independiente totalmente ajustable. Incluso los pedales se ajustaban para el conductor, ya que los asientos eran fijos, una solución de diseño muy peculiar. La creciente mala fama del Corvair de producción, impulsada por las críticas sobre su seguridad, hizo que la compañía fuera cautelosa. Al final, este sueño futurista nunca recibió luz verde para la producción en serie, pero su legado es innegable. El diseño del Monza GT inspiró directamente la parte trasera de los Corvair de segunda generación y dejó su huella en otros íconos como el Opel GT y sobre todo en el Corvette C3 de 1968. Hoy, el único Chevrolet Corvair Monza GT fabricado descansa en la colección del GM Heritage Center, un recordatorio silencioso de lo que pudo ser. Imaginen por un momento que estamos en 1958. La carrera espacial está en pleno apogeo. La energía nuclear promete un futuro ilimitado y en cada rincón del mundo se respira un optimismo casi ingenuo sobre el mañana. ¿Y si pudiéramos tener un coche que nunca necesitara repostar? A simple vista, el Nucleon parecía sacado directamente de una historieta de los supersónicos. Su diseño era radicalmente futurista, con una cabina adelantada casi sobre el eje delantero y una parte trasera larguísima y sin ventanas. No tenía un maletero convencional. En su lugar, colgando en la parte de atrás, llevaba su corazón y su secreto, un pequeño reactor nuclear. La idea era que este reactor, protegido por un pesado blindaje, generaría calor para convertir agua en vapor. Este vapor movería unas turbinas que generarían electricidad para impulsar el coche, de una forma muy similar a como lo hace un submarino nuclear. La promesa era increíble. Con una sola carga de uranio, el Ford Nucleon podría recorrer, teóricamente, más de 8.000 kilómetros sin detenerse. Imaginen viajar de Madrid a Moscú y volver sin pasar una sola vez por la gasolinera. El diseño de la cabina, tan avanzado, era una consecuencia directa de su motor. Los ingenieros necesitaban poner la mayor distancia posible entre los pasajeros y el reactor, además de usar un blindaje pesado
para protegerlos de la radiación. Por eso, los ocupantes iban sentados casi sobre las ruedas delanteras. Pero, como pueden imaginar, el sueño atómico sobre ruedas tenía grandes problemas. El principal y más evidente era la seguridad. ¿Qué pasaría en caso de un accidente? ¿Cómo se podría contener una fuga radiactiva en medio de una ciudad? Miniaturizar un reactor nuclear y hacerlo seguro para el uso civil era, y sigue siendo, una tarea titánica y extremadamente cara. Nunca se construyó un prototipo funcional. Hoy, el modelo a escala del Ford Nucleon descansa en el Museo Henry Ford en Dearborn, Michigan, como un recordatorio silencioso de ese futuro atómico que nunca llegó. Imaginen esto. Estamos en plena era espacial. La gente soñaba con cohetes y platillos voladores. Y en medio de toda esa efervescencia, Chrysler decide poner un motor a reacción dentro de un coche de calle. No es una broma. El corazón de esta joya no era un motor de pistones convencional, sino una turbina de gas, muy similar a las que usan los aviones. El sonido era algo de otro mundo. En lugar del clásico rugido de un V8, el Turbine Car emitía un silbido hipnótico, casi como el de una aspiradora gigante o un jet preparándose para despegar. Era el sonido del futuro, y con solo 55 unidades fabricadas a mano por la carrocera italiana Ghia, ver y escuchar uno era un verdadero privilegio. Pero, ¿cómo funcionaba? De forma sorprendentemente simple, al menos en teoría. El motor tenía muchas menos piezas móviles que un motor tradicional, lo que significaba menos vibraciones y un mantenimiento potencialmente más sencillo. Y aquí viene lo más loco. Podía funcionar con casi cualquier cosa que ardiera. La leyenda cuenta que el presidente de México en aquel entonces, Adolfo López Mateos, lo probó con éxito usando tequila. Sí, tequila. Chrysler no vendió estos coches. En su lugar, seleccionó a 203 familias estadounidenses para que los condujeran en su día a día durante unos meses. La idea era recopilar datos reales. ¿Qué se sentía al llevar los niños al colegio en un coche a reacción? ¿Cómo reaccionaba la gente en el supermercado? Las reacciones fueron de puro asombro. Entonces, si era tan revolucionario, ¿por qué no tenemos coches con turbina hoy? Hubo varios desafíos. El consumo de combustible, especialmente en la ciudad, era bastante alto. Además, aunque el motor era simple, los materiales para construirlo eran caros y la producción en masa resultaba muy costosa. Finalmente, la introducción de nuevas regulaciones de emisiones en Estados Unidos complicó aún más el panorama para esta tecnología emergente. Al final del programa, en 1966, Chrysler tomó una decisión dolorosa: destruir casi todos los coches para evitar problemas logísticos y legales. De los 55, solo 9 sobrevivieron y hoy son piezas de museo extremadamente codiciadas. Damas y caballeros, les presento al espectacular BMW E25 Turbo de 1972. Miren esas líneas, esa silueta en forma de cuña y, por supuesto, sus icónicas puertas de ala de gaviota. ¡Qué maravilla! Pero, ¿saben qué es lo más increíble de este coche? No fue diseñado para venderse al público. No. Este no era un coche de producción. El E25 Turbo fue, en esencia, un laboratorio sobre ruedas. BMW lo creó para celebrar los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, un evento que significaba mucho para Alemania. Querían mostrarle al mundo su capacidad de innovación, y vaya que lo lograron. Este coche fue el primer proyecto de un legendario diseñador, Paul Bracq, y se convirtió en el lienzo perfecto para experimentar con tecnologías que definirían el futuro de la marca. Debajo de esa carrocería futurista de fibra de vidrio se escondía el corazón de un BMW 2002, pero con una diferencia crucial: un turbocompresor. Sí, amigos, BMW estaba explorando la turboalimentación.
una tecnología que en ese entonces era más propia de la competición. Este motor de 2.0 litros, montado en posición central, era capaz de generar unos impresionantes 280 caballos de fuerza, pero el E25 Turbo era mucho más que solo potencia. Fue un pionero en seguridad. Incorporaba una estructura de deformación programada para absorber la energía de los impactos. Y, atención a esto, fue uno de los primeros coches en experimentar con un sistema de radar para advertir al conductor de la proximidad de otros vehículos. Estamos hablando de un precursor de los sistemas de control de crucero adaptativo que usamos hoy en día. Aunque solo se fabricaron 2 unidades de esta joya, su legado es inmenso. Además, la experiencia ganada con su motor turbo allanó el camino para el BMW 2002 Turbo, el primer coche de producción europeo con esta tecnología. Les presento al Alfa Romeo Iguana de 1969. Este no es solo un coche, es una escultura rodante, una declaración de intenciones firmada por uno de los más grandes maestros del diseño, Giorgetto Giugiaro, en sus primeros días con su recién fundada Italdesign. El Iguana fue, de hecho, el primer coche que Giugiaro creó bajo su propia marca. Imaginen esa presión, construido sobre el chasis de uno de los coches de calle más legendarios y bellos de todos los tiempos, el Alfa Romeo 33 Stradale. El Iguana ya partía de una base excepcional. Heredó su motor V8 de 2.0 litros, una joya de la ingeniería que, aunque en una versión ligeramente más dócil que la de competición, era capaz de rugir hasta las 8.800 revoluciones por minuto para entregar 230 caballos de fuerza. Para un coche de 1969, estas cifras eran pura ciencia ficción. Pero lo que realmente define al Iguana es su diseño. Giugiaro se deshizo de las curvas sensuales del 33 Stradale y nos regaló una visión del futuro, la forma de cuña, líneas rectas, ángulos afilados y una silueta baja y agresiva que grita ¡velocidad! Este coche fue un pionero. De hecho, el tratamiento del pilar C, con esas lamas que cubren el cristal trasero, y la integración de las luces traseras se convertirían en una firma de diseño que veríamos años más tarde en otros iconos. El Iguana nunca fue producido en serie, fue un concept car, un único ejemplar para deslumbrar en el Salón del Automóvil de Turín. Sin embargo, su legado es inmenso. Fue uno de los primeros coches en experimentar con un acabado de pintura metálica con efecto metal flake, que le daba ese brillo grisáceo tan particular y futurista, casi como si estuviera hecho de piedra lunar. Y llegamos al número 6 de nuestra lista. ¿Y qué número, amigos? Una cuña naranja tan futurista que incluso hoy, más de 50 años después, sigue girando cabezas. Les hablo, por supuesto, del legendario Mercedes-Benz C111. Con su carrocería aerodinámica de fibra de vidrio, sus puertas de ala de gaviota, un claro guiño al icónico 300 SL y ese color tan llamativo llamado Weissherbst, era imposible ignorarlo. Pero lo más revolucionario estaba bajo el capó. Mercedes no usó un motor de pistones convencional. Apostaron por el motor Wankel, un motor rotativo de 3 rotores que, en su primera versión, producía unos impresionantes 280 caballos de fuerza. Esto permitía al 111 alcanzar los 270 km/h, una locura para la época. Se dice que Mercedes recibió cheques en blanco de clientes desesperados por comprar uno, pero la respuesta siempre fue no. ¿Por qué? El motor Wankel, a pesar de su suavidad y potencia, era un devorador de gasolina, y sus sellos no eran fiables a largo plazo. La crisis del petróleo de 1973 fue el clavo final en el ataúd del Wankel para Mercedes. El C111 fue un sueño, una declaración de intenciones. Fue la prueba de que Mercedes-Benz no solo sabía hacer coches lujosos y fiables, sino que también podía soñar con el futuro. Aunque nunca pudimos aparcar uno en nuestro garaje, su legado vive en la tecnología y el diseño de los Mercedes que vemos hoy. Estamos en 1973. La crisis del petróleo comienza a cambiar las reglas del juego
Y en medio de todo, Chevrolet se atreve a soñar con un futuro radicalmente diferente. A simple vista, el Aerovet era una declaración de intenciones. Su diseño, obra del legendario Bill Mitchell, era puro dramatismo futurista. Tenía una carrocería de fibra de vidrio increíblemente baja y afilada, puertas de ala de gaviota que se abrían hacia el cielo y una silueta que gritaba velocidad, incluso estando parado. Pero la verdadera revolución no estaba a la vista, sino en su corazón. A diferencia de cualquier Corvette anterior, el Aerovet no llevaba el motor delante. No, Chevrolet se atrevió a colocarlo en el centro, justo detrás de los asientos. Esta configuración, típica de los superdeportivos europeos exóticos, era una auténtica herejía para la tradición americana. Pero la audacia no terminaba ahí. Inicialmente, el concepto fue diseñado para albergar un motor rotativo Wankel de 4 rotores. Sin embargo, el destino es caprichoso. La crisis del petróleo de 1973 hizo que los motores rotativos, conocidos por su sed de combustible, se volvieran económicamente inviables casi de la noche a la mañana. El sueño Wankel se desvaneció, pero el Aerovet se negó a morir. Los ingenieros de Chevrolet, en un giro pragmático, adaptaron el chasis y le instalaron un motor más tradicional, un V8 Small Block de 400 pulgadas cúbicas, unos 6.6 litros. Con el V8 a bordo, el Aerovet se convirtió en una bestia completamente diferente, una fusión del diseño futurista europeo con la fuerza bruta americana. Fue presentado al público y la reacción fue electrizante. La gente estaba viendo literalmente el futuro del Corvette. De hecho, el diseño del Aerovet fue tan influyente que muchos de sus elementos, como la parte trasera con sus 4 luces redondas y su silueta general, se pueden ver claramente en el Corvette C4 que finalmente llegaría al mercado en los años 80. Entonces, ¿por qué nunca lo vimos en las calles? A pesar del entusiasmo, los altos mandos de General Motors, liderados por Zora Arkus Duntov, el padre del Corvette, nunca estuvieron completamente convencidos. El cambio a un motor central era un riesgo financiero enorme y alteraba la fórmula que había hecho del Corvette un ícono accesible. Al final, la idea fue archivada y el Aerovet quedó relegado a ser una hermosa pieza de museo, un ¿qué hubiera pasado si? El Aerovet no fue un fracaso, fue un vistazo valiente a un futuro alternativo. Una evolución del Ford Fiesta, pero con un toque de distinción. El Trio no era solo un auto, era una declaración. En una época donde los coches compactos eran sinónimo de simplicidad, Ford se atrevió a más. Se asoció con el legendario carrocero italiano Ghia y el resultado fue un vehículo que democratizó el equipamiento de alta gama. Imaginen la escena. Estamos en los 80 y de repente aparece este coche con detalles que solo se veían en sedanes de lujo. Tenía elevalunas eléctricos, un reloj digital en el techo, una auténtica revolución para la época y unos asientos de terciopelo que te abrazaban y te hacían sentir en el salón de tu casa. Además, contaba con faros antiniebla y en algunas versiones hasta un techo solar manual. Décadas después, esa misma filosofía es la que impulsa a marcas como Tesla, que han redefinido por completo lo que esperamos de un vehículo. Ya no se trata solo de caballos de fuerza, sino de software, actualizaciones y una pantalla que controla absolutamente todo. De hecho, es fascinante pensar en el contraste. Mientras el Trio Ghia representaba el lujo a través de detalles físicos como el terciopelo y los acabados cromados, un Tesla lo hace a través de lo intangible, su sistema operativo, su capacidad de conducción autónoma y, por supuesto, su naturaleza 100% eléctrica. Ambos, en sus respectivas épocas, rompieron el molde y le dijeron al mundo que el futuro de la automoción ya estaba aquí. El Trio Ghia fue un pionero silencioso en la carrera por hacer los coches más inteligentes y cómodos, un abuelo lejano y de gasolina de los sofisticados vehículos eléctricos que hoy nos maravillan. Bajo el capó, el Trio Ghia no era un deportivo.
pero su motor de 1.1 litros era fiable y más que suficiente para mover con soltura su ligera carrocería. Su misión no era romper récords de velocidad, sino ofrecer un viaje cómodo y lleno de estilo. Era el coche perfecto para el día a día, pero con ese algo especial que te hacía girar la cabeza al verlo aparcado. A simple vista, el Karin no parece un coche, parece una pirámide de cristal sobre ruedas, una visión futurista que solo una marca tan audaz como Citroën podría atreverse a presentar. Y lo más sorprendente es que no fue diseñado para la producción en masa, sino como un ejercicio de estilo, una respuesta creativa después de que Citroën vendiera la prestigiosa marca Maserati. Necesitaban recordarle al mundo que su espíritu innovador seguía intacto. El encargo recayó en el diseñador Trevor Fiore, quien, contra todo pronóstico, completó el diseño y la maqueta en tan solo 2 meses, justo a tiempo para su deslumbrante debut en el Salón del Automóvil de París de 1980. Pero si su exterior era radical, el interior era una auténtica revolución. Olvídense de todo lo que conocen sobre la disposición de un coche. El Karin tenía una configuración de 3 asientos única, inspirada en el McLaren F1, pero una década antes. El conductor se sentaba en el centro ligeramente adelantado, flanqueado por 2 pasajeros a cada lado, un poco más atrás. Esta disposición ofrecía una visibilidad panorámica casi perfecta, gracias a su enorme superficie acristalada que formaba el techo. Y el volante era puro Citroën. En lugar de una simple rueda teníamos un centro de mandos futurista. Todos los controles, desde las luces y los limpiaparabrisas hasta la radio, estaban integrados en el volante o a su alrededor. Pequeñas pantallas mostraban el estado del vehículo, anticipando las cabinas digitales que vemos hoy en día. Bajo esa carrocería de fibra de vidrio y paneles de cristal, se escondía la base mecánica del modesto Citroën GS, incluyendo su fiable motor de 4 cilindros y, por supuesto, la legendaria suspensión hidroneumática que hacía que los Citroën parecieran flotar sobre el asfalto. El Citroën Karin nunca llegó a las calles, aunque solo existe un único prototipo que hoy descansa en el Conservatorio Citroën en París. Su legado perdura. Nos recuerda una época en la que los coches conceptuales no solo vendían una marca, sino que nos invitaban a soñar con el futuro. Peugeot, una marca que muchos asocian con autos prácticos y elegantes, decidió dar un golpe sobre la mesa y mostrarle al mundo de lo que era capaz. El resultado fue el Peugeot Oxia. Miren esta silueta. Su nombre, Oxia Palus, proviene de una región del planeta Marte. Y no es casualidad. Este coche parecía de otro mundo. Su diseño se inspiró directamente en los legendarios autos de carreras del grupo B de Peugeot, como el 205 Turbo 16, y en los prototipos que competían en Le Mans. Era bajo, ancho y agresivo, con una carrocería hecha de materiales compuestos como fibra de carbono y Kevlar, tecnología punta para la época. Pero lo verdaderamente alucinante estaba bajo el capó. Peugeot no se anduvo con rodeos. Le instalaron un motor V6 de 8 litros biturbo, colocado en posición central trasera, que desarrollaba unos impresionantes 680 caballos de fuerza. Para que se hagan una idea, esto era más potencia que la que tenían el Ferrari F40 o el Porsche 959. Gracias a su tracción a las 4 ruedas y una caja de cambios de 6 velocidades, el Oxia podía alcanzar una velocidad máxima de 349 km/h en 1988, una cifra que hoy sigue siendo espectacular. Y si por fuera era una nave espacial, por dentro era el centro de comando de una. El Oxia tenía un sistema de comunicaciones con teléfono manos libres, un reproductor de CD y, lo más increíble de todo, un sistema de navegación por satélite con una pantalla a color. Estamos hablando de una tecnología que tardaría más de una década en popularizarse. Peugeot incluso afirmó que el sistema podía encontrar hoteles y restaurantes cercanos, algo que hoy damos por sentado en cualquier smartphone. Aquí viene la parte
agridulce. El Oxia nunca fue pensado para la producción en masa. Fue un prototipo funcional, un ejercicio de estilo y músculo tecnológico para celebrar el 120 aniversario de la marca. En 1989, mientras el mundo se despedía de una década de excesos y optimismo tecnológico, Mitsubishi decidió poner todo su ingenio y presupuesto en un solo prototipo. La sigla HSR significa Investigación de Transporte Altamente Sofisticado, y vaya si lo era. El HSR parecía sacado de una película de ciencia ficción como Cyberpunk o Blade Runner. Su diseño era radical, una cabina de cristal que parecía la de un caza de combate, sin pilares que interrumpieran la visión y con puertas que se abrían hacia arriba. Pero la verdadera magia estaba oculta a simple vista. Contaba con un sistema de aerodinámica activa que hoy vemos en superdeportivos, pero esto era 1989. Tenía alerones y flaps por todas partes que se movían de forma independiente. ¿Para qué? Para optimizar el agarre en curvas, mejorar la frenada creando resistencia al aire o reducir el coeficiente de arrastre en rectas a un increíble 0.20, una cifra que incluso hoy es impresionante. Bajo esa carrocería futurista se escondía un motor que, aunque modesto en cilindrada, no lo era en espíritu. Hablamos de un V6 de 2.0 litros biturbo que entregaba 300 caballos de fuerza, pero la potencia no era lo más importante. El HSR estaba obsesionado con el control total. Tenía tracción y dirección en las 4 ruedas, algo que Mitsubishi perfeccionaría más tarde en leyendas como el 3000 GT y, por supuesto, el Lancer Evolution. Este coche era un cerebro electrónico. Tenía sistemas de control de tracción, una suspensión controlada electrónicamente y hasta un sistema de navegación integrado. En 1989 era la visión de Mitsubishi del futuro de la conducción. Para muchos de nosotros, el primer contacto con esta maravilla no fue en un salón del automóvil, sino en el mundo virtual de Gran Turismo. El HSR Sundo era ese coche secreto o premio que, una vez desbloqueado, nos hacía sentir invencibles. Aunque nunca llegó a la producción en serie, el legado del HSR es inmenso. Muchas de las tecnologías que nos maravillaron en este prototipo se convirtieron en estándar en los Mitsubishi de los años 90 y en la industria automotriz en general. Fue un sueño caro, un ejercicio de estilo y tecnología sin límites, pero demostró de lo que era capaz la ingeniería cuando se le permitía soñar. Y así llegamos al final de nuestro viaje, amigos. Es increíble pensar cómo estos 11 autos fueron verdaderos visionarios, máquinas que se atrevieron a soñar con un futuro que quizás no estaba listo para recibirlos. ¿Qué te pareció este recorrido? ¿Crees que nos faltó algún otro auto incomprendido por su tiempo? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo más joyas ocultas de la historia automotriz, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún viaje al pasado. Gracias por acompañarme una vez más. Hasta luego.